Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su espacio, la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. En este programa queremos invitarle a las conversaciones que tendremos con respecto a las audiencias mujeres y nuestros derechos humanos. Mi nombre es Natalia Luna, les damos la bienvenida al espacio que lleva la titularidad la maestra Ana Cecilia Terrazas y por supuesto también invitarles a que puedan escribirnos si tienen algún comentario a través de nuestro correo electrónico en audienciasre@cultura.gov.mx. Y antes de pasarme a extenderles la invitación como cada semana a que todavía puedan consultar nuestra serie, me da mucho gusto saludarte, Ana C. ¿Cómo estás? Igualmente, muchísimo gusto porque nuestras audiencias quizá no lo saben o no lo tienen por qué recordar, pero digamos que este es el primer programa que grabamos este año tú y yo, o sea que me toca contigo. Entonces, verte me da especial emoción, escucharte mucha más y hacer un programa juntas también. Muchísimas gracias, es mutuo, Ana Cecilia, y también recordarle a nuestras audiencias algo muy importante, que en este 2022 todavía tenemos audiencias que están descubriendo, y si no lo han hecho, les invitamos a que lo hagan, la introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México. Es un programa de toda la serie que hemos realizado y que para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha, que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, AMARC, Cultura DH y esta defensoría, nos pueden escribir al correo audienciasre@cultura.gov.mx. Y es importante también decirles que el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducacion.edu.mx/podcast _medio curso, _medio audiencias, y ahí pueden también descargar el libro electrónico que lleva el mismo nombre. Pero antes de pasar de lleno al tema del día de hoy, tenemos unos comentarios que tienen que ver, por supuesto, con nuestras audiencias, Ana Cecilia. Sí, desde luego, y el primero es felicitar, y estamos muy orgullosos de Ángeles Perales Martínez, porque ha estado cursando justamente esta serie y está recibiendo o está por recibir, cuando la termine, su constancia digital de escucha, que está avalada por todas estas instituciones que avalan la serie, el curso, y también el libro electrónico que está disponible, y está disponible en papel. Después recordamos o mencionamos esto. Hay otro de rebote, digamos, nos llega a esta defensoría copia de una discusión que se está llevando a cabo esta semana. Es más, se llevó a cabo, o digamos que el panorama completo fue ayer, y digo fue ayer porque aunque esto se está grabando el lunes, saldrá al aire el miércoles, y Periodismo Hoy, que es un programa de radioeducación que me parece que pone en alto el nombre de radioeducación, se transmite todos los martes de 13:30 a 14 horas, y entonces para estas horas y este día ya de haberse discutido y arrancado el primer pimponeo entre autoridades de radioeducación, autoridades de Notimex y las propias autoridades y quienes hacen y manufacturan el programa Periodismo Hoy. Y yo quiero decir que en los podcasts del programa dice lo siguiente, que Periodismo Hoy es en cumplimiento de la misión como medio público y contribución social que le corresponde, se abre un espacio de difusión a las voces del periodismo profesional, crítico y ético, y dará muestra de la independencia editorial de los medios públicos y de la voluntad de ponernos al servicio de la sociedad. Se dice mucho más, pero yo creo que con eso puntualmente debemos como audiencias escuchar el programa y ir corroborando que así esté ocurriendo. Y lo que da pie a esta discusión, que es muy particular, es casi para iniciados en medios públicos, pero es relevante, y lo decíamos, y aquí sí voy a incorporar y le voy a también a saludar a Arabela al ratito, a nuestra invitada especial del día de hoy, es qué hace que un medio público o un medio cualquiera que sea, pero sobre todo los medios públicos, sean medios de calidad y cuáles son los parámetros de calidad. Desde luego, la independencia editorial y hacerle
a un lado al poder, es decir, enfrentarse y poder enfrentarse al poder, me parece un signo de salud. Pero bueno, en ese sentido, es eso, es decirle a las audiencias que está atravesando este medio público, que es radioeducación, y que honestamente hay que cada vez prepararnos mejor como audiencias para saber quién está, digamos que teniendo mayor calidad como medio público, haciendo un mejor servicio a la sociedad en términos de lo que la ley dice y lo que los valores democráticos indican. Y hasta ahí me quedo con mi rollote. Has marcado la primera pauta de la pregunta que le haremos a nuestra invitada, Arabela Jiménez. Ella es coordinadora de comunicación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, especializada en comunicación y medios desde causas sociales. Ella es feminista y transparente, orgullosa madre de un chico trans. Bienvenida, Arabela, ¿cómo estás? Pues muchísimo gusto de estar con ustedes, Natalia, Ana Cecilia. Me da muchísimo gusto poder estar participando en un espacio radiofónico pues sui generis, bueno, ya no tan sui generis, nos estamos acostumbrando desde hace unos años a tener espacios con las defensorías de las audiencias, y a mí me parece esto fundamental, que las audiencias puedan interactuar con un medio de comunicación. Me parece que es fundamental, no solo en los medios de comunicación digamos, públicos, sino también cada vez, espero que cada vez más, y ahora por ley, los otros medios, los medios corporativos. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy con ustedes. Muchas gracias. Y también nosotros no queríamos dejar hasta marzo, ¿no? En donde se llenan todos los programas con, ay, vamos a invitar a la feminista en turno, o alguien con una trayectoria de, ay, no, qué horror, si las estadísticas con las que amanece este año son tremendas en términos de audiencias mujeres y las mujeres en nuestro país y en todo el planeta, ¿no? Los acontecimientos siempre golpean, los acontecimientos dolorosos siempre golpean más a los grupos vulnerables, y uno de los grupos vulnerables, o la mitad de la población del planeta muy vulnerable, pues son las mujeres. Entonces, Arabela, que ha sido una luchadora por los derechos humanos en general desde siempre, me parecía pertinente de preguntarte, y yo creo que a eso se refería Natalia, ¿qué podemos hacer como audiencias de medios públicos? Estoy poniéndome en el papel, soy la defensora, pero ¿qué podemos hacer como audiencias o para formarnos mejor como audiencias? Siempre, hoy y siempre, pero en este contexto, en esta coyuntura, hoy, ¿qué se puede hacer para estar mucho más vigilantes y atentas a las violencias y discriminaciones que están todo el tiempo lanzándose vía los contenidos de los medios de comunicación? Terrible. Bueno, yo voy a empezar hablando de una situación que pasó hace poco, bueno, hace unas horas. Una compañera activista una defensora de derechos humanos de las personas trans, una compañera trans, Natalia Lane, ayer recibió una agresión en calle muy violenta. Independientemente de que ya la fiscalía está tomando cartas en el asunto y tal, se publicaron hoy la primera plana de la jornada. Trae una foto de esta compañera activista con un navajazo en la cara llena de sangre. Y uno se pregunta, estos contenidos violentos, ¿de qué manera se traducen en una exigencia y hasta dónde hay ética en cómo se muestra esta violencia y cómo se revictimiza a las víctimas en los medios de comunicación? Yo creo que esa es la primera tarea que tenemos que formarnos como audiencia, ser audiencias más críticas en torno a lo que se está consumiendo todo el tiempo en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa, Ana Cecilia? Es que todo el tiempo la cobertura de los medios de comunicación, corporativos generalmente, quiero aclarar, creo que los medios públicos han hecho... Comerciales, ¿no? Comerciales, más propiamente dichos. No, solo porque, o sea, tú tienes razón cuando dices corporativos, pero comerciales porque así está en la ley, ¿no? Que divide en públicos sociales, claro, sí, públicos sociales, privado y comercial. Pero ahora sí que como dice la ley, ¿no?
los medios privados, digamos, lo que hacen es justamente eso, revictimizar a las víctimas, violentar a las mujeres que son, por ejemplo, víctimas de feminicidios, víctimas de alguna violencia, estar revictimizándolas con ganas de vender y tener más público. Y generalmente las audiencias no somos tan críticas de esas cosas. Las pasamos como por alto, como decir, pues normal, ¿no? Violóla, matóla y las muertas de Juárez y entonces lo consumimos y de pronto se refuerza que a lo mejor el señor el feminicida, pues no es un feminicida delincuente, sino es pues se destacan las grandes prudencias o valores o virtudes de esta persona que asesinó a una chava. Que pues porque andaba de loca, que traía la falda así, que traía la falda lanzado. Y es impresionante cómo en la publicidad incluso, bueno, esto es el tema de noticias. Y después, el otro tema es el tema de la publicidad, ¿no? Y cómo la publicidad retrata de manera brutal, pues toda una serie de estereotipos de género, ¿no? Es decir, que si vamos a hacer el cloro, pues si vamos a anunciar un cloro, pues ponemos una señora que está lavando la ropa, ¿verdad? O limpiando la casa, porque pues ese es su rol tradicional. O sea, y eso se convierte en una narrativa, en un discurso dominante que las audiencias consumimos y no cuestionamos. Entonces aquí el tema es, claro, poco a poco, gracias a la acción de muchas mujeres ya trabajando en los medios de comunicación, ya con perspectiva de género, que están tratando de cambiar las cosas y que poco a poco han hecho gran trabajo de incidencia en publicidad y medios. Y entonces ya a veces, bueno, en algunos casos hay marcas que, bueno, hacen unos comerciales que dices, vaya, no puedo creerlo, vaya, no vamos a decir aquí marcas, pero... no, sí hay que decirlos, porque aquí no nos pagan por decirlos o por callarlos. Bueno, hay algunas marcas que han usado, no me viene a la mente en este momento alguna, pero si se te viene una, vale la pena porque se puede ver, por ejemplo, no sé si te gusta Nike Always, ¿no? Nike es una. Y Always las traías otra. Sanitarias. Pero hay alguna de cloro, no me acuerdo, no es de cloro, es de, no me acuerdo, es de algún producto de limpieza en donde el comercial es justamente un vato que está lavando la ropa. Yo lavo la ropa y entonces la lógica cambia. Y entonces ahí hay pues un statement, digámosle así, ¿no? De no es siempre la chava la que lava las cosas, porque aquí los cuidados también se comparten, no sé, todos tenemos una responsabilidad con nuestro hogar, ¿no? Y entonces, eso es lo que viene pasando. Ahora, yo sí creo que esto es gracias a la incidencia de mujeres haciendo mensajes. O mujeres, pero no cualquier mujer, sino una persona que tiene ya una perspectiva ya tiene una perspectiva de género, y esto es gracias al feminismo, pero eso ya me estoy yendo a otra arena, pero es real. O sea, quiero decir, los mensajes cada vez tienen que ser más respetuosos de los derechos humanos de las personas, de la igualdad de género, ¿no? Porque el mundo está cambiando, se está transformando, o lo estamos transformando. Entonces, ese mundo diferente obedece a estos cambios fundamentales en las personas, ¿no? En cómo incidimos, cómo cambiamos esta narrativa y cómo vamos haciéndolo, pues formando periodistas con perspectiva de género, formando personas que se dediquen al RP
con perspectiva de género, personas que se dedican a la publicidad con perspectiva de género, varones y mujeres también, ¿no? Entonces, y creo que también, pues las generaciones, esto es impresionante, las nuevas generaciones ya han absorbido ciertos conceptos, ¿no? Ciertas situaciones o estos cambios que se han promovido desde hace más de 30 años en medios de comunicación. Ahora, todavía, pues claro, todavía vemos a la señorita del clima, ¿verdad? Pues con faldita, ¿no? En el culmen del sexismo, ¿no? Todavía vemos eso. Entonces yo creo que entre más generemos audiencias críticas y esas audiencias puedan manifestarse, en ese segundo las cosas empiezan a cambiar. Cuando empezamos a manifestarnos y a decir, oiga, señor de multimedios, esa señorita con las falditas, como que, pues no es que atente a mi moral y mis buenas costumbres, pero eso es una práctica sexista, ¿no? Ahora, también tendría que haber un código moral, ético, que tendría que venir de todos los medios de comunicación, incluso también de las y los creadores de la publicidad, porque quisiera preguntarte, Arabella, los alcances que tienen estos cambios que podrían parecer muy ligeros, pero por ejemplo, el colocar, con este ejemplo que dabas, a un hombre lavando la ropa en un comercial de limpieza y poner otros ejemplos así, ¿cuáles son los alcances que realmente pueden llegar y transformar para poder tener un efecto en las audiencias? Pues yo creo que cada vez, yo creo que el deber ser sería ese. Sería tener códigos de ética claros desde los medios de comunicación. Y otra cosa es la cuestión de la inclusión. ¿A qué me refiero con cuotas de inclusión en los medios de comunicación? A que haya cierta parte de las personas que toman las decisiones que sean mujeres y que haya una cuota de diversidad sexogenérica, por ejemplo, ¿no? Entre más diverso sea el panorama de quienes dirigen los medios de comunicación, otras visiones podrán ser aportadas, incluidas personas que dirijan que tengan que ver con mujeres indígenas o mujeres afromexicanas o consejos ciudadanos nutridos y, sobre todo, o sea, sí la norma y la regulación, pero también la integración de quienes toman las decisiones en los medios de comunicación, que yo creo que eso está más difícil. No lo sé cómo lo veas tú, Ana Cecilia. Y lograr esas cuotas de inclusión, no sé si llamarle pues sí. No, sí, como no, hay que ir rompiendo el techo, porque yo ya lo hemos comentado incluso en este espacio. En la medida en la que las redacciones sean mucho más plurales, las reflexiones, los debates, las discusiones en torno a los medios, de los propios códigos de ética, por ejemplo, el código de ética que no se está debatiendo todos los días de aquí dice, pero yo lo interpreto, pero así, pues no sirve para nada. Pero si tú dices, oye, no, pero lo que yo pienso es que, ¿no? Ya con que haya una discusión en la redacción de tus noticiarios, de tus contenidos, de tus productores de contenidos, siempre, algo que se va sin discutir es que lo está haciendo la misma gente con los mismos criterios de siempre, pero, o sea, que no se ha actualizado. Entonces, tú decías, yo, por ejemplo, ahorita no me acuerdo si Milenio, por ejemplo, Milenio tiene cosas muy de avanzada, porque además nada es blanco y negro, ¿no? Que no hay medios totalmente buenos y medios totalmente malos, o casi no, pero hay algunos, no hay, incluidos los que son de repente de un servilismo hacia el poder o los poderes, y digo los poderes en general. Claro. Puede ser de gobierno, pero también puede ser ideológico, también puede ser religioso y también puede ser comercial. Entonces, el que tiene mucho más, ¿no? No, tienen cosas magníficas y tienen cosas pésimas a veces. Lo que tú estás poniendo en el centro es que en esta competencia por las audiencias, cada vez más se hace menos esfuerzo y se va por lo fácil, que es el morbo, que es la sangre, la lágrima, el sudor, el ver, ay, la cicatriz. Es muy difícil ya ver un teaser más o menos neutral o con cierta serenidad, digamos, y con mucho más información y contexto que no de un noticiario de televisión,
que sobre todo los comerciales, y ahí sí, sobre todo los comerciales, Totalmente. que un noticiario que además se están poniendo, por ejemplo, videos que tomó un ciudadano y el ciudadano le llamó la atención, pues lo más horroroso de que en una de esas era, está transgrediendo todo derecho humano de la persona víctima porque, por ejemplo, la tomó tal cual como le dispararon o yo qué sé qué cosas y sabe que eso va a ser viral y eso está ¿no? Y eso va a ser en el universo sociodigital lo que más se consuma y nosotros tenemos como audiencias modernas, actualizadas y en favor de una formación mucho más sostenible del planeta, pues que estar pendientes de todo eso, porque si seguimos consumiendo eso, ¿qué creen? Pues eso va a ser lo que dicta en nuestros medios. Tenemos que estar ¿no? Que eso en términos de mujeres me parece muy importante, pero sí, en la medida en la que no se cambien las redacciones y haya más mujeres, que las reporteras cubren una cosa, los reporteros cubren otra. Si acaso, como insólita cosa, de repente pusieron a las mujeres a cubrir deportes, pero para que sea más suave, ponemos a una mujer a llevar el noticiario de la noche, ¿o cómo? O no, o esta mujer dura, o sí me explico ya, salirnos de este pensamiento binario, este discurso dominante. Totalmente, ¿no? Exacto. Y bueno, y también, no sé, yo te escuchaba, quienes reportean, pero también quién toman las decisiones en los medios, quiénes están en las cabezas y en las direcciones. Eso es lo que no ha cambiado, creo, me parece. Y eso me parece que digo, cada vez más cambia más, por supuesto, ¿no? Pero creo que ahí hay todavía una gran área de oportunidad que toca subsanar en los próximos años, ¿no? Sí, me da pena porque me estás picando la cresta para hablar más y no escuchar menos. No, pues es lo que es que yo quiero hablar contigo. Pero por ejemplo, hay una interesante cuestión en esta administración, en este gobierno en turno, respecto de los medios públicos de comunicación, por ejemplo. Habría que ver quién está dirigiendo cada medio público de comunicación, quién y por qué, de quién depende, qué trayectoria tiene. Muchas personas, incluido este medio en el que estamos, han tenido una formación de lucha en favor de medios públicos de calidad y de independencia. Y habría que estar viendo qué está pasando ahora cuando cuando llegan a los medios públicos de comunicación como directivos, están haciendo lo que dijeron, están siendo congruentes, están pudiéndolo hacer, o además de todo, les quitaron el presupuesto para que puedan tenerlo en el discurso, o además de todo somos personas y entonces a la hora que somos personas funcionamos de distinta manera cuando dirigimos y no cuando estamos solo en la oposición. O sea, es muy interesante. ¿Por qué? Porque nadie nos libramos, ojo, de repente a tener el poder. Es decir, si ganaste el poder, ¿no? Ahora ya eres el del poder y entonces hay que de todas maneras tener una visión crítica y neutral. En fin. Claro, bueno, no es lo mismo estar en un espacio de exigencia de derechos que estar ejerciendo el poder. Y bueno, cada quien, yo sí creo que cada quien va haciendo lo que va pudiendo. Y ahora, el tema sustantivo que tocaste ahorita es el tema de los dineros. Sin dinero no hay producción, sin producción no hay contenidos, sin contenidos no puedo hacer mi misión. Y ese es un gran tema, pero es producto de es materia de otro espacio, yo creo, de otro programa que seguramente vas a tener tu querida Ana Cecilia. Y yo quisiera en estos últimos minutos también volver a jalarlas, a entender, por ejemplo, que estamos platicando sobre la relevancia que tenemos las mujeres en la publicidad y en los medios de comunicación, pero me llama la atención, por ejemplo, en la cobertura de las notas, también cómo todavía desde los medios e incluso desde las audiencias no se da el mismo balance cuando estamos hablando de mujeres trans. Y saco esto a colación por el ejemplo lamentable de la noticia de la activista Natalia Lane que mencionaba Sarabel al inicio de este espacio. Y entonces ahí también creo que hay mucho que hacer desde los medios, pero también desde la lectura que le damos como audiencias. Claro, por supuesto. A mí me parece que el tema trans
es uno de los temas que en este momento hay que tener pues, mucho ojo, porque las personas trans viven transfobia. Las personas trans son, en inglés se llama misgendered, en español no sé cómo llamarle, pero no les dicen del pronombre que esas personas necesitan que les digan o cómo se perciben ellas o cómo son, cómo se enuncian, se nombran, se identifican, para ser más preciso. Y creo que eso es una violencia también. Si ustedes se acuerdan, hace poco hubo una gran discusión en torno a las personas de género no binario y pues que si el pronombre ella era un pronombre o no, y pones en tela de juicio la verdad de una persona que te está diciendo yo soy un ella, ¿no? Eso también es parte de la violencia que vamos a estar viendo todo el tiempo. En tanto más lo nombremos, lo hablemos y digamos hay transfobia, las personas están siendo victimizadas, están siendo corridas de sus trabajos porque son mujeres trans o no tienen acceso a los mismos derechos que una persona cisgénero. Bueno, pues entonces no se van a desatar ciertas conversaciones y creo que es momento de tenerlas. Y los medios públicos tendrían que ser avanzados en esto, ¿no? Creo que van siéndolo de alguna manera. Y escuchemos a las personas trans que nos están diciendo, ¿no? Desde la chica no binaria o no binaria, el chique no binaria, perdón, hasta pues una chava trans agredida, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, porque así se hacen las transformaciones sociales. Arabela, se nos agotó y estoy apenadísima el tiempo, creo que me lo acabé un poco yo. No, pero bueno, para nada. Pero bueno, estoy feliz de que hayas venido y no será ni la primera, más bien es la primera, pero no será la última vez. Ay, entonces, muchas gracias, querida Arabela. Natalia, no sé, muchísimas gracias por la invitación y aquí estaré todas las veces que ustedes me digan. Gracias, y también gracias a ti, Ana Cecilia, qué gusto ya estrenar este 2022 pudiendo compartir los micrófonos. Recuerden ustedes que nos pueden escribir en audienciasre@cultura.go.mx para continuar estas conversaciones. Estuvimos con ustedes el equipo, Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna y Mario Ledesma. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.